tardes. Vamos a comenzar con una parte teórica y repaso de conceptos del año pasado sobre bases de datos relacionales. Entonces he dejado estas diapositivas, son las primeras que ustedes tienen en el aula virtual, y básicamente les habla de qué se trata de los componentes elementales de un sistema de base de datos, de gestión de base de datos. ¿Por qué se la llama integrada? ¿Por qué se la llama compartida? ¿Por qué debe ser así? ¿Cómo está compuesto el sistema de manejo o el sistema de gestión de base de datos? ¿Cuáles son las funciones que tiene? Esto no amerita mucha explicación, es un agregado a lo que vieron el año pasado. Lo que sí vamos a ver en particular es el funcionamiento de la arquitectura del sistema de gestión de base de datos, ya que todos los sistemas de gestión de base de datos relacionales responden a esta norma, a esta arquitectura que está basada en la norma ANSI SPARC X3. Es una norma internacional, ¿no es cierto? La medida en que lo cumplen depende gran medida de los fabricantes, pero como mínimo tienen que tener cumplir con el esquema conceptual, con este esquema básico. De allí en más lo desarrollan o lo integran más o menos. Vamos a ver qué es lo que es la independencia física y la independencia lógica, que esto ustedes de alguna forma ya lo tienen practicado y lo han visto en funcionamiento. A lo mejor no se dieron cuenta de que hay una independencia física y lógica cuando nosotros programamos sobre una base de datos o contra una base de datos. ¿Y cuáles son estas ventajas de estas independencias? Van a ver que se deben cumplir algunos requisitos básicos como son la reserva y la seguridad. ¿Y qué debe hacer el Database Administration? ¿Qué es lo que tenemos que ver respecto a la integridad para mantener la integridad y de qué lo vamos a mantener? ¿No es cierto? Y van a ver que acá, dentro en este apartado donde habla de la integridad, ¿sí? Dice que tiene que contener o conservar correctos los datos en la base de datos, y justamente estos 6 puntos son los que se tienen que tener en cuenta. Esto es un repaso del año pasado. Respaldo y recuperación, ¿para qué sirven los backups? Y cómo trabajar con el libro diario, con el libro, es la costumbre de la contabilidad, con el diario, ¿sí? Para poder utilizarlo para recuperar una base de datos hacia adelante o para recuperar una base de datos hacia atrás. ¿Está bien? Entonces, vamos a volver al punto de la arquitectura y vamos a analizar cada uno de estos 3 niveles. En el nivel externo, ¿sí? Se encuentra lo que se denomina el esquema, ¿sí? Externo del sistema de gestión. ¿Qué es lo que representa el nivel externo del sistema de gestión? Representa lo que los usuarios pueden ver o tienen acceso a una porción de la base de datos, ¿sí? Una base de datos nunca es totalmente compartida, sino que se comparte según el rol de cada uno de los usuarios. Entonces, si nosotros tenemos un rol de contabilidad, ¿sí? Y se lo asignamos a un esquema, creamos un esquema que se puede llamar contabilidad o usuarios de contabilidad, lo que deseamos. Y ellos van a ver una parte de todo la base de datos, todo el modelo de datos que nosotros tenemos almacenado
en nuestros servidores. ¿Y por qué no pueden ver todo? Y por una cuestión de seguridad, por un lado, por otra cuestión de privacidad de la información y por una cuestión de administración de la gestión de los datos en la base de datos, ¿sí? Si tenemos otra área que es el área de producción, entonces podemos crear un esquema específico para el área de producción donde solamente va a haber el conjunto de tablas que le pertenecen o que ellos van a trabajar. No tienen por qué ver, por ejemplo, los datos de contabilidad. O sea, no tiene sentido que lo puedan compartir, ¿sí? Que lo puedan estar compartiendo. Y lo mismo sería un esquema de ventas o un esquema externo para ventas. Listo, o sea, todos los vendedores tienen acceso, por ejemplo, a lo clásico, al stock, a la lista de precios, a la facturación, a los clientes, ¿sí? Porque cuando venden algo tienen que facturar y lo tienen que facturar al cliente. Por lo tanto, toda esa porción, ¿sí? Es la parte que ellos ven y es la parte que a ellos les interesa. Y se lo denomina así, perspectiva del programador, porque es donde están las aplicaciones concretamente. ¿De acuerdo? ¿Y acá a qué nivel lo están viendo? Ellos ven tablas, sí, en realidad lo ven como una tabla. Lo ven como tablas, lo ven como sus datos que son propios de ellos, o sea, lo ven como un dato, como su base de datos. O sea, ellos ven una fracción de toda esta base de datos, pero ven solamente una fracción. ¿De acuerdo? Y para ellos es su base de datos, lo mismo que para producción y lo mismo que para ventas. En el nivel conceptual, lo que hay es toda la definición lógica de nuestro modelo de datos. ¿Y qué es lo que ven allí? Los índices, las relaciones, las claves primarias, las claves foráneas, ¿está bien? Los datos, los tipos de datos, ¿sí? Las restricciones, las relaciones, los constraints que existen entre una tabla y otra, las relaciones entre padres e hijos. Toda esta definición que es lógica está desarrollada acá. Y acá es donde se escribe a nivel de lenguaje de descripción de datos, ¿sí? Acá hemos definido todo a nivel de lenguaje de descripción de datos y lenguaje de definición de datos. En este caso, acá arriba, en el esquema externo, se trabaja a nivel de manipulación de datos, ¿sí? Pero donde yo creo la base de datos, yo conceptualmente o lógicamente la creo acá. Sí, pero ustedes me van a decir, bueno, pero yo creo la base de datos y se graba en el disco, sí. Y cuando ustedes le dan enter, grabar, y se graba acá, físicamente. Pero ustedes primero, ¿qué hicieron? La crearon lógicamente, la definieron, ¿sí? ¿Qué definieron allí? El nombre de la base de datos, la primer tabla, los tipos de datos que tiene la tabla, el nombre de los campos, el tipo de datos, la longitud, las claves primarias, la relación entre una tabla y otra, todo eso lo fueron definiendo en su herramienta, que en ese momento ustedes no se dan cuenta, pero están trabajando acá. ¿A qué nivel? Lenguaje de definición de datos y lenguaje de descripción de datos. Y en el esquema interno, lo que se hace es guardar este esquema, toda esta definición de esquema se transforma en un esquema de forma tal que el sistema operativo puede transformarlo en términos de bits, ¿sí? Para poder almacenarlo físicamente en la base de datos. ¿Está bien? Todo esto, acá en el medio, está el sistema operativo. Si no, el sistema de gestión de base de datos por sí solo no podría funcionar. Acá hay un proceso donde una vez que el esquema está definido, se guarda en el disco rígido, y allí es donde, a través de una transformación, pasa del esquema conceptual, del esquema lógico, a este esquema físico. ¿Y por qué es así? Y porque no es lo mismo la definición en el esquema lógico que en el esquema físico. ¿Está bien?
O sea, acá hay direcciones a nivel de hexadecimal que le dicen dónde está almacenado en primera instancia la base de datos, la tabla y el dato, dónde empieza, dónde termina. Y si está fraccionado, dónde sigue la otra parte del registro almacenado. Recuerden que aquí hay bloques y en los bloques no entra todo, generalmente no va a entrar todo un registro o puede no entrar todo un registro. Entonces, ¿qué hace? Entra hasta donde la longitud del bloque se lo permite y el resto lo almacena en otro bloque. ¿Sí? Entonces, esa parte, el esquema conceptual no lo puedo manejar, pero ¿qué lo maneja? El sistema operativo. Ustedes recuerden que nunca, o es raro, que un archivo se almacene en forma contigua. O sea, de hecho no sucede nunca así. Nunca se va a almacenar en forma contigua, o sea, un registro detrás del otro en el mismo sector del disco rígido. Eso no sucede. ¿Y por qué no sucede? Porque el sistema operativo hace una administración de los espacios de disco, a su vez, no solamente administra solamente la base de datos, está recibiendo otro tipo de archivos, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida que van llegando y se van completando los distintos bloques, los distintos clústeres que tiene el disco rígido, esto se almacena y lo van dejando en distintos lugares. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que hace? Y si el archivo es demasiado grande, lo parte en 2, 3, 4 pedazos, fracciones, y lo distribuye a lo largo del disco, donde tiene punteros que dicen, mire, acá, este archivo empieza acá, termina en esta otra dirección, pero continúa en la dirección tal. Entonces me voy, se va el disco, al sistema operativo, a la dirección tal, dice, bueno, acá continúa la parte que dejé allí atrás y empieza en tal dirección y termina en tal otra dirección. Bueno, a esos apuntadores se los llama punteros, ¿sí? Se los llaman punteros. Y cuando existe un puntero que dice, este es el puntero 1, que se empareja con el encabezado que tiene el puntero 1 del bloque almacenado en tal lugar. Entonces, ese lo busca y dice, bueno, perfecto, ahora tengo el puntero primo, ¿sí? Puntero primo 1, que termina, que le dice que este bloque termina, este registro termina en tal lugar y continúa en otro lugar. Entonces aparece el primo 2, ¿de acuerdo? De esa forma se encadenan las distintas fracciones de los archivos y nosotros lo podemos ver como si fuera una totalidad. Qué mentira, ¿sí? Porque lo transformamos. ¿Y eso por qué me doy cuenta? Y en realidad yo no me voy a dar cuenta nunca porque soy el usuario final, soy el humano que está acá arriba. Entonces el sistema operativo lo arma este esquema y se lo devuelve y lo transforma en el esquema conceptual, ¿sí? Y se lo devuelve a la solicitud del esquema que lo haya solucionado, que lo haya solicitado, el esquema externo que lo haya solicitado. ¿De qué forma se lo devuelve? Se lo devuelve en el esquema, en el formato en que él le permite ver. Cuando nosotros hacemos una consulta SQL, la consulta SQL se genera en el esquema externo, se verifica que pertenezca al esquema externo, entra al esquema conceptual, verifica que los tipos de datos pertenezcan y existan dentro de la base de datos, lo transforma en el esquema interno, ¿sí? Hace la consulta, se lo devuelve, vuelve a transformarlo, lo transforma en el esquema conceptual y se lo devuelve al usuario como él lo solicitó. Pero ¿qué pasó acá en el medio? Si nosotros hicimos una consulta donde vinculamos 2 o 3 tablas, nosotros acá en el esquema externo, en el esquema externo estamos viendo solamente los campos que nosotros solicitamos. ¿De acuerdo? No vemos más, vemos solo los campos que nosotros solicitamos, select, campo 1, campo 2, campo 3, from, la tabla esta y esta. Pero acá en el esquema conceptual se armó una composición, ¿sí? Donde se relacionaron todas las tablas y todos los registros que nosotros que nosotros mencionamos en este select. Y no son los 4 o 5 columnas,
sino que lo que hace SQL me devuelve todas las tablas como si fuera una sola tabla gigantesca. Entonces, este esquema conceptual se lo devuelve al esquema externo y el esquema externo dice, bueno, de todo esto a mí lo que me sirve es esta columna, esta columna, esta columna con tales filtros. Y yo veo lo que yo solicité. ¿De acuerdo? Para que esto sea óptimo, lo que tiene que existir en una consulta es que los campos de búsqueda o los campos que se van a machear o se van a hacer las búsquedas a través, o se van a emparejar a través de las igualdades, ¿sí? Cuando hacemos que where el campo 1 sea igual al campo 2 del campo 1 de la tabla 1 sea igual al campo 1 de la tabla 2, ¿sí? Esos campos tienen que estar indexados. Al menos uno seguramente va a ser una clave principal. ¿De acuerdo? Si es una clave principal, de hecho está indexada. ¿Sí? ¿Y qué significa que esté indexada? ¿Sí? Significa que existe un archivo aparte que es el índice. ¿Sí? Y ese índice está ordenado y tiene un valor clave y una dirección. El valor clave es justamente la clave que nosotros tenemos. Por ejemplo, el legajo. ¿Sí? Tenemos el legajo 100, 101, 102, 103, todos, ¿sí? Tenemos todos los legajos de todo el personal. Y al lado existe la dirección en hexadecimal que le dice en dónde se encuentra almacenado ese registro. Por lo tanto, cuando yo hago una búsqueda en un índice, ¿sí? Esa búsqueda es mucho más rápida que una búsqueda secuencial que pueda hacer sobre una tabla cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que existan tantos índices como criterios de búsqueda yo voy a tener. ¿Y eso de dónde cómo lo hago y por qué lo hago? Y lo hago según la planificación. ¿Y qué me dio la planificación y el análisis de sistema? Perfecto. Cuando nosotros decimos que desarrollamos un sistema y decimos, a ver, los prerequisitos son esto, los postrequisitos son tal cosa, dentro de los postrequisitos yo tengo que saber cuáles serían las consultas que típicamente se van a emplear. Por ejemplo, y a ver, si estamos trabajando con la base de datos de producción, yo quiero saber qué empleado retiró materiales para reparación o repuestos de un equipo determinado en tal fecha. Por lo tanto, ¿qué es lo que debería tener? Y tengo que tener un índice sobre el legajo del empleado y seguramente un índice compuesto con la fecha, el tipo de una orden de trabajo o y el código del repuesto como mínimo. ¿De acuerdo? Entonces yo sé que si armo un índice compuesto con orden de trabajo, número de parte, fecha y legajo de empleado, yo puedo saber que ese empleado obtuvo tal producto, tal fecha. ¿Está bien? Obviamente esto hay que practicarlo para que se pueda visualizar mejor, pero en definitiva hay una serie de consultas que son las consultas estándares que el sistema me debe arrojar, y eso cuando lo saque y lo obtuve de esto que dije recién, cuando nosotros hacemos el análisis de sistemas y establecemos los postrequisitos. Los postrequisitos que el sistema tiene que responder tales preguntas. ¿Está bien? Bueno. Entonces todo ese proceso se realiza dentro de un sistema de gestión de base de datos respondiendo a esta arquitectura. Y esto pasa absolutamente siempre. Una vez que sorteamos todo esto que es teoría, ustedes lo van a ver, esto va a estar dentro de una evaluación, es solamente teoría y pura teoría, ¿sí? Vamos a pasar a la parte de normalización, que yo entiendo que la vieron el año pasado, por lo menos hasta la tercera forma normal. Nosotros vamos a ver hasta la forma normal, que se denomina forma normal de Boyce-Codd, ¿sí? Y la cuarta forma normal. Yo acá les explico, ¿sí? En estas diapositivas, cómo llegar a la tercera forma normal, con un ejemplo que está muy bien planteado,
acuerdo? Que es un ejemplo de una orden de compra. ¿De acuerdo? Les voy a indicar acá cuando ustedes vean qué son las dependencias transitivas, cómo las puedo detectar y cómo eliminarlas para transformarlas en tercera forma normal. ¿Mm? Estas partes teóricas son importantes, sobre todo para saber manejarnos bien con los conceptos. ¿Sí? Y acá tenemos la relación de ejemplo. ¿Mm? Nosotros tenemos una relación de ejemplo que se la denominamos relación universal. Y a esta relación universal le vamos a aplicar las tres formas normales. Y ahora vamos a cortar este video porque si no se hace terriblemente largo.